Basándonos en una serie de documentos históricos, vamos a analizar cómo se construyó uno de los regímenes más brutales del siglo XX, la Unión Soviética bajo el mando de Stalin. Fíjense en esta declaración del historiador Robert Conquest. Es una forma realmente impactante de empezar a dimensionar el costo humano casi inimaginable de la era que estamos por analizar. Para entender cómo se llegó a este punto, vamos a dividir este análisis en 4 áreas clave. Primero, la escala del terror, después, sus orígenes con Lenin, luego, cómo lo perfeccionó Stalin y finalmente, su legado. Bien, empecemos por lo primero. Vamos a tratar de comprender la magnitud, la escala real de toda esta violencia. A ver, tenemos a dos de las figuras más siniestras del siglo XX, y aunque ambos fueron responsables de asesinatos en masa a una escala colosal, los documentos apuntan a una diferencia clave en sus motivaciones. Mientras que Hitler parece haber actuado por un sueño imperial demencial, todo indica que el motor de Stalin era algo más pragmático y a la vez aterrador: mantenerse en el poder, sin importar el costo. Y el resultado de esa lucha por el poder es una cifra que cuesta asimilar. Las estimaciones más conservadoras, que se basan en informes desclasificados de la mismísima KGB, hablan de un piso de 20 millones de muertes. Avancemos un poco para ver cómo se arma todo esto. O sea, ¿de dónde sale la arquitectura para un sistema tan brutal? La respuesta, curiosamente, no empieza con Stalin, sino con su predecesor. Aquí está la clave ideológica. Lenin toma este concepto central del marxismo y lo redefine como un poder sin límites basado en la fuerza, no en la ley. O sea, estaba creando la justificación perfecta para ejercer la violencia estatal sin ningún tipo de control legal. Y los documentos son clarísimos en este punto. Fue Lenin quien construyó, pieza por pieza, las herramientas del terror que Stalin luego usaría a una escala masiva. Creó categorías legales tan vagas como enemigo del pueblo, que se le podían aplicar a cualquiera. Fundó la policía secreta, la Checa, que fue el germen de la KGB, e introdujo algo terrible: la responsabilidad colectiva, que permitía castigar a familias enteras por el supuesto crimen de una sola persona. Y si quedaba alguna duda, miren esto. Son las propias palabras de Lenin en un telegrama. Es escalofriante. Pide explícitamente que se ahorque a quienes se haga de modo que la gente vea a no menos de 100 kulaks. Esto demuestra que el terror público no era un exceso del sistema, era una política de Estado, personal y directa. Bueno, con todas estas herramientas ya creadas, llega Stalin. Y él no se limita a continuar el terror, no, lo industrializa. Lo convierte en una maquinaria gigantesca que lo abarcaba absolutamente todo. Su primer gran golpe fue una guerra contra el campesinado, usando el hambre como un arma. Es lo que se conoció como el Holodomor, la gran hambruna del 32 al 33. Y como se ve en los pasos, fue algo totalmente diseñado. El resultado de esta ingeniería del hambre fue la muerte por inanición deliberada de 6 millones de personas en Ucrania y otras de las zonas agrícolas más importantes de la Unión Soviética. Después de someter al campesinado, Stalin giró esa misma máquina de terror hacia adentro, contra su propio partido. Así empieza la Gran Purga. El asesinato de Kirov en el 34 fue la excusa perfecta para desatar una cacería paranoica que, como muestra la cronología, eliminó sistemáticamente a toda la vieja guardia bolchevique a través de juicios que eran una farsa. Y aquí está el punto crucial. Nadie, absolutamente nadie, estaba a salvo. La purga arrasó con el propio liderazgo de la revolución. Las cifras, que salieron a la luz años después en el famoso informe de Khrushchev, son elocuentes. La última gran pieza de esta maquinaria fue el Gulag. Y como muestra este gráfico, su expansión fue exponencial. De unos 140.000 prisioneros en 1930, la población de esta red de campos de trabajos forzados se disparó a más de 2,5 millones para el momento de la muerte de Stalin. Stalin muere en 1953, y poco a poco la horrible verdad empieza a salir a la luz. Pero, ¿cuál fue el legado final de estos crímenes? ¿Qué pasó después? Y entonces llega un momento que nadie se esperaba. En un impactante discurso secreto ante el Congreso del partido,
El propio sucesor de Stalin, Nikita Khrushchev, confirma las atrocidades del Estado. Con ese discurso, Khrushchev básicamente demolió el legado de Stalin. Confirmó el abuso de poder, los arrestos masivos, el uso sistemático de la tortura, calificó los crímenes de absurdos y salvajes. Según los informes de la época, los delegados escucharon todo en un silencio atónito. Simplemente no lo podían creer. Y sin embargo, el análisis de todos estos documentos concluye con un hecho inquietante. Nos deja con una reflexión final, una pregunta que queda flotando en el aire. Si los crímenes fueron confirmados oficialmente por el propio jefe de Estado, ¿por qué nadie, hasta el día de hoy, ha sido juzgado por ellos en la Rusia poscomunista?